Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2. Esdras, Nehemías, capítulo 2. Este pasaje que vamos a leer, que va de los versículos 1 al 10, aunque quizás agreguemos algún versículo más, es un texto que busca mostrar la respuesta de Dios ante las oraciones de Nehemías, ante la oración de Nehemías, y muestra en particular cómo es que Dios obra cuando sus hijos le buscan correctamente. Cómo Dios obra cuando sus hijos le buscan correctamente. Vamos a leer desde el versículo anterior al capítulo 2:1, o sea, el capítulo 1, versículo 11. Vamos a enganchar desde ahí, el último versículo del capítulo 1, hasta el versículo 10 del capítulo 2. Prestemos atención de cómo se relacionan todas las cosas que nos vino contando Nehemías en el capítulo 1 con esto que va a pasar ahora en el capítulo 2. ¿Está bien? ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Bien, leamos entonces. Te ruego, oh Jehová, estoy en el 1:11 en este momento. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios, de mi Dios sobre mí. Amén. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Ahí terminamos con Nehemías 2, versículo 10. ¿Saben que cuando nosotros pensamos en la historia de Nehemías, Nehemías siendo una persona de alguna forma común, porque no era alguien de alto rango en la nación, allí con el rey Artajerjes, aún a pesar de esto, Dios usa la situación en que se encuentra Nehemías. Ya ahí podemos encontrar un primer principio que es aplicable a cada uno de nosotros, que es que Dios usa siempre a sus hijos conforme a lo que Dios les ha entregado. Y esto en el Nuevo Testamento lo vemos con más fuerza, cuando vemos, por ejemplo, el tema de los dones espirituales. Ahí en Efesios 4 habla que el Señor ha constituido a muchos de distintas maneras
para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, aún este hecho de que Dios usa a cada uno conforme a lo que le ha dado, sigue siendo vigente en el Nuevo Testamento. Y en nuestros días es la base del progreso, del avance de la obra. Hermanos, para poder estar acá todos cómodos, calentitos o con frío, una de dos, necesitamos que alguien abra la puerta, barra, limpie, necesitamos que alguien haga mandados, compre cosas, esté preocupado de los detalles. Son cositas pequeñas que a veces uno no se pone a valorar. Y realmente todo esto hace parte del servicio. En principio, aparentemente a los hermanos, pero en el fondo, quienes lo hacen como para el Señor y para el Señor. Que Dios nunca nos permita ponernos a nosotros como hacedores de obras para que nos vean. Al contrario, que todo siempre sea para agradar a Dios. En particular en aquellas cosas que nadie más ve. Leyendo y viendo un video de esos que me gustan mucho, esos que cuentan cómo es que hacen una película, ¿no? Veía cómo los efectos especiales, los que buscan ser realistas, son muy valorados cuando la gente es capaz de no darse cuenta que hay un efecto especial ahí. O sea, en otras palabras, el trabajo está bien logrado en función de si la gente puede darse cuenta si es ficticio o es real. Cuanto más real, más desapercibido pase, es el mejor trabajo que un productor, editor puede hacer en esa película. Y a veces a nosotros no nos gusta esta idea de quedarnos escondidos detrás del anonimato. Pero en el ejemplo de Nehemías, vemos cómo Dios toma lo que él sabe hacer y lo lleva en virtud o en pro de su pueblo. Así que esta mañana vamos a reflexionar brevemente al menos 3 cosas que Dios hace en su pueblo. 3 características que vemos en Dios obrando en su pueblo para edificar su iglesia. Hoy, pero también en el pasado, para edificar literalmente los edificios, el muro de la ciudad que había sido destruida. ¿De qué manera este pasaje nos muestra a Dios obrando? Bueno, primero vamos a ver cómo Dios utiliza las circunstancias para actuar. Luego vamos a ver cómo Dios concede su gracia y su éxito bajo sus parámetros. Y finalmente vamos a ver cómo Dios emplea la idoneidad de la gente en su obra. Que Dios nos lleve a pensar en esto, que podamos ser personas como Nehemías, que a pesar de que parecían simples coperos, fueron enormemente útiles a las manos de Dios. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos escuchado hasta ahora, en las canciones, en las palabras del director. Gracias, Padre, por esta palabra que también ha sido leída. Señor, llénanos con tu conocimiento, Padre. Fortalece nuestra vida para poder salir y trabajar, Señor, para poder venir y trabajar. Danos firmeza, Señor, en las convicciones que tenemos, y que podamos renunciar a aquellas cosas que están siendo impedimento para trabajar en tu obra, Padre. Gracias por este tiempo, por este momento de la historia en que nos permite estar acá, y gracias porque somos privilegiados de poder abrir con libertad tu palabra un domingo, Señor, en este lugar. Gracias por todo, Padre. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor. Dios utiliza las circunstancias para despertar a su pueblo, para despertar a su pueblo. Dios despertó el espíritu de aquellos que en Esdras capítulo 1 veíamos. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién estaba reinando en Esdras capítulo 1? Ciro. Ciro era un gobernador de un imperio increíble. Y a pesar de que no tenía respeto por Dios, Dios en un momento de su historia dice que despierta su espíritu. ¿Para qué? Para que lleve a su pueblo a construir o a reconstruir un lugar para adorar a Dios. En el mismo capítulo, el capítulo 1 de Esdras, nos cuenta la palabra de Dios que otra vez Dios despierta el espíritu de aquellos que escucharon a Ciro y decidieron ir a edificar lugar de adoración. Dios nuevamente actúa y despierta el espíritu. Pero ¿no se dieron cuenta algo diferente o algo claramente que contrasta en este capítulo 1 y 2 de Nehemías? Parece que Dios ya no está despertando más espíritus. ¿No se dieron cuenta de eso? Ahora quizás Dios parece estar obrando de otra forma. Pero no nos engañemos. Ya sea que le digamos que Dios despierta el espíritu de las personas, o ya sea que veamos que la gente reacciona a las circunstancias que ve, Dios está detrás de esa situación.
Nada ocurre porque nosotros hayamos tenido la curiosidad de buscar a Dios o de hacer algo en pro de su obra. Para nada. Igual este pasaje también nos muestra cómo, a diferencia de lo que sucedía o que nos narró en Esdras, Nehemías se entera del dolor, en el capítulo 1, y empieza a orar. Y después actúa. ¿Cómo? Delante de Artajerjes, como leímos recién. El propio Artajerjes mira la cara de Esdras, mira el semblante que tenía, mira el dolor y reacciona. ¿Les ha tocado alguna vez de ir a comer a algún lugar y que la persona que les sirve tenga cara triste o les trate mal? ¿Comen con la misma tranquilidad con la que tenían antes de llegar a ese lugar? Imagínense que en sus manos está la vida de aquellos que no les gusta cómo se comportan delante de ustedes. Si hoy, cuando vamos a un restaurante, a algún lugar de comidas, nos influencia y nos impacta cómo nos tratan, piensen lo que sucedía en la mente de Nehemías al estar delante del rey, cómo se estaba jugando la vida. Siempre me pregunté si Nehemías había buscado mostrar un malestar o si este malestar era producto natural de su dolor. Yo me inclino a pensar de que era algo que estaba pesando en su mente, en su vida. Que esos 4 meses, desde la oración inicial hasta ahora, fue el tiempo que quizás pudo aguantar ese semblante como debía ser delante del rey. Alegre, quizás neutro en cierta forma. Pero llega un momento donde el pesar que tiene Nehemías es tal por la obra de Dios que él ya no puede esconder más. Probablemente, no lo podemos saber. En cualquier caso, los 4 meses sirven para estar orando a Nehemías, para estar planificando, para estar pensando qué hacer. Señor, ¿qué puedo hacer? Y se encuentra delante del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes le mira, reconoce su dolor, como dice ahí en el versículo 2. Esto no es una enfermedad, esto es algo más, algo tiene que ver con un quebranto. Si tuviésemos algún psicólogo de hoy o alguien que estudia el comportamiento, nos podría decir, estás un poco deprimido. Nehemías estaba quizás así. Quizás el dolor le pesaba tanto que lo exteriorizaba, y vaya a saber uno si Nehemías pudiese cumplir correctamente su labor, la de comer, porque en esencia él tenía que comer. Muchas veces uno cuando está enfermo evita la comida. A veces, algunos capaz que comemos más. No crea que se da de una sola manera para todos. Lo importante de esto es que Nehemías es movilizado y Artajerjes también por la situación que se da. Y saben, algo interesante es que esta situación de que las circunstancias movilizan al pueblo de Dios se repite en muchos lugares de la palabra de Dios. No es nuevo. Por ejemplo, vemos a Isaías, al ver la santidad de Dios en el capítulo 6, al oír acerca de su llamado, él dice, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Vemos en Hechos, mucho tiempo después, Pablo llega a Grecia, Atenas en realidad, sí, Atenas, y él dice enardecido, o lo que también podría decir indignado profundamente, al ver cómo la gente desperdiciaba su vida adorando dioses que no eran el verdadero Dios. Y entonces Pablo comienza a predicar el Evangelio de Dios. Y dice la Biblia que hay muchos que no creyeron, pero unos pocos sí creyeron. Y el trabajo de Pablo había comenzado. ¿Por qué? Porque reaccionó ante lo que vio, ante las circunstancias. Aún las cosas que pasaban después, cuando Pablo ya era un misionero que enviaba a otros misioneros, el caso, por ejemplo, de Tito, capítulo 1, cuando dice así el versículo 10 y 11, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. A estos hay que callarlos, dice Pablo. ¡Qué fuerte! Uno podría pensar, no, pero uno tiene que demostrar amor al Señor, pero cuando las cosas no andan bien, uno tiene que actuar. No puedes permitir esto, Tito, le dice Pablo. Todos reaccionamos ante diversas situaciones. Aún si usted sigue leyendo al final del capítulo 2 o el versículo 10 del capítulo 2 simplemente, vemos cómo los enemigos también reaccionan ante aquellos que vienen a construir el muro destruido. O sea, toda la gente reacciona. Es imposible no reaccionar ante lo que vemos. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que nos moviliza? Con lo que nos toca las fibras de lo que nos importa.
¿Cómo reaccionamos? Porque la reacción es una característica humana. Vemos a alguien sufrir y si está en nuestras posibilidades, queremos ayudar. Que Dios quiera que sea así. Vemos a alguien desconsolado y si Dios permite y podemos hacer algo, ofrecemos nuestro hombro. Que Dios quiera que sea así. Pero ¿cómo reaccionamos ante situaciones como las de Nehemías cuando Nehemías tiene que pensar en una tarea tan grande como es? ¿Se imagina un copero pensando en esa labor? Probablemente no nos cuenta nada la Biblia sobre esto, pero quizás Nehemías durante mucho tiempo no había hecho ninguna labor de construcción y ahora tiene semejante tarea por delante para llevar a cabo. Lamentablemente, muchas veces nos pasa que su pueblo está demasiado cómodo con las cosas que ve o hasta nos llegamos a sentir, acostumbrarnos por el dolor que otros pasan. Y ya no nos moviliza tanto. ¿Qué hubiese pasado si uno tras otro, después de Hanani, hubiesen venido con Nehemías y le hubiesen contado, la gente está mal, quizás Nehemías se hubiese acostumbrado, bueno, están todos mal, yo soy un copero, ¿qué puedo hacer desde acá? Lo mismo pasa hoy. La iglesia de Dios necesita manos. No porque Dios no pueda hacer milagros o porque Dios no pueda hacer cosas para edificar su iglesia. No, porque Dios nos da ese privilegio de servirle a Él. Porque el Señor no nos salvó para quedarnos quietos ahí donde estamos. El Señor nos rescató para poder anunciar las virtudes de aquel. Dios, dijimos como segundo lugar, concede su gracia y éxito. Y acá voy a agregar algo más. Concede su gracia y éxito a aquellos que desean reverenciar su nombre. Estoy prácticamente copiando y pegando lo que dijo en el último versículo del capítulo 1. Porque ahí está la clave de la gracia y el éxito verdadero. Gracia y éxito son dos palabras que se han realmente manoseado, se han ensuciado con el paso de los siglos. La gracia salvadora del Señor ha llegado a ser moneda o material de venta, tanto en tiempos previos a la Reforma, si ustedes se acuerdan cómo vendían la salvación, como en nuestros tiempos, cuando se anuncian jornadas de esto y aquello para poder ganar plata y hacer ricos a unos. La gracia de Dios ha sido manipulada. Hay un escritor de los tiempos mediados de 1900, Bonhoeffer, que hablaba acerca de la gracia barata. La gracia barata, aquella gracia que se vende y que la cual nos acostumbramos a creer que es lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuando en realidad el Señor en su salvación nos da mucho más que un estado de bienestar. ¿Y el éxito? ¿Qué decir del éxito? Yo creo que si nosotros pensamos en el éxito y preguntamos a alguien de la gente, digamos del pueblo, de la ciudad, cualquier persona tiene su definición de éxito. Para algunos el éxito representa quizás tener un buen trabajo, quizás tener la posibilidad de cuando lleguen el periodo de vacaciones, vacacionar, pasar bien con la familia. Algunos piensan en el éxito como el desarrollo de una vida en la cual al final van a tener una buena jubilación. Algunos piensan en el éxito del poder obtener todo lo que se trazaron cuando eran jóvenes o lo que va a venir. El éxito está muy alejado de eso según este pasaje. El éxito en el versículo 1:11 está en relación a la reverencia que se tiene de Dios. Leamos una vez más este versículo. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de ¿quién? De tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Reverenciar el nombre de Dios. En otras versiones aparece como el poder prestarle el debido honor, el deleitarse en dar honra a Dios, el complacer al Señor a través de reconocer y demostrar su nombre a los demás. Eso vendría a ser el reverenciar. Y hay muchas maneras de aplicar esto a nuestras vidas. Cuando pensaba un poco en este ejemplo de cómo reverenciar a Dios, o cómo es que Dios exactamente nos muestra el éxito y su gracia,
Muchas veces las grandes personas que han influenciado en la historia y han tenido éxito de parte de Dios son muy poco conocidas. Muy poco conocidas. Estaba leyendo acerca de una señora, una ama de casa, el nombre es Dorothea Clapp, que vivió en la década del 50 en Estados Unidos. Ella realmente estuvo preocupada por liceales que pasaban frente a su casa y miraba el liceo que tenía en la zona y empezó a orar por ellos. Empezó a orar y oraba constantemente y de forma ferviente por ellos. De todos esos jóvenes, uno fue alcanzado para el Señor. Más de uno seguramente, pero uno que fue después conocido. Este joven que fue ganado para Cristo se llamó George Berber. Y este hombre, Jorge, posteriormente fue uno de los que inició el movimiento Operación Movilización, OM, que es el movimiento que en la actualidad envía misioneros a muchos lugares, y entre ellos, algo muy conocido de ellos es el barco Logos, que ha venido acá a Uruguay una cantidad de veces, y que realmente impacta a las naciones a través de la presentación del Evangelio. Y todo partió por el corazón de una mujer, aparentemente sin importancia, sobre lo que el Señor quería hacer para su pueblo y para el mundo. El Señor puede usar a cada uno de nosotros. No importa exactamente lo que nosotros creamos que es valioso en nuestra vida. Para el Señor es tan valioso 5 peces y 2 panes como todo lo que podía tener Ciro o tenía Artajerjes. No tiene valor para el Señor. El verdadero éxito, el verdadero gloria, la verdadera reverencia al Señor viene cuando existe un deseo sincero de agradarle a Él, de anunciar su palabra. ¿Qué es lo que para ti representa éxito, hermano, amigo? ¿Qué es lo que para ti hoy tiene tus fuerzas, tiene tus años por delante? ¿Qué es lo que para ti representa el tener una buena vida? Quizás es necesario revisar esto bajo los parámetros del Señor. Finalmente, y la tercera cosa que veíamos al principio que mencionaba es que Dios emplea la idoneidad de su iglesia para llevar a cabo su misión. Cuando digo idoneidad o cuando hablo de ser idóneo, es una palabra que quizás no es muy usada, se refiere a las características para las cuales alguien es bueno, para aquellas cosas las cuales puede servir o puede dar su fuerza para servir, y que lo hace bien, y que otros lo reconocen, y que otros dicen, qué bien, mirá qué bien que dirigió Leo. No es un chiste, ¿eh? No es un chiste. Miren qué bien que dirige fulano, que habla tal, miren qué bueno, qué bendición es tenerte acá, qué bueno que tengas auto, qué bueno que hagas esto. Son cosas que el Señor te ha dado y no son para ti, son para que las administres para Él. Me encanta cómo termina el versículo 1:11. Voy a ir a este versículo otra vez. Porque yo servía de copero al rey. Esto para mí es en inglés se dice plot twist, o es como un cambio de argumento, algo novedoso, algo que cambia lo que venía hablando. Un giro. Porque yo hubiese esperado que con tal preocupación y tal petición que tenía Nehemías fuera, no sé, un sátrapa, sea alguien importante, pero termina siendo un simple copero, como decíamos antes. Para mí ¿qué va a hacer un simple copero con tal emprendimiento? Bueno, lo que hace es increíble. De hecho, lo que sabemos de Nehemías después de esto es que él va y demuestra su capacidad para analizar el terreno, capacidad para gestionar los daños, para poder organizar el trabajo que venía, capacidad de liderazgo. Y todo eso tenía un simple copero. ¿Y cuándo se iba a enterar quizás Nehemías que podía servir de esa manera? Si no empezaba a servir. El primer paso para servir al Señor es empezar a servirle. No esperar a que el Señor nos dé algo para tener luego, ahora yo soy así, yo sé esto, yo conozco esto, y entonces puedo servir al Señor. No. ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado en su palabra, en la historia, que uno va con lo que cree que es muy poco y el Señor multiplica? Insisto con esta idea, el Señor toma lo que usted tiene en sus manos, en su mente, en su corazón, lo que tenemos, y aplicado fielmente al Señor, es multiplicado.
En el siglo de 1700, siglo en el cual hubieron muchos cambios, vivió un hombre que se llamó William Carey, Guillermo Carey, conocido también por muchas cosas. Pero algo muy interesante que yo no conocía de él, enseguida lo voy a mencionar, él fue zapatero más o menos desde los 14 años de edad. Su padre parece que lo mandó a aprender el oficio y él se dedicó a eso. Pero desde muy chiquito fue muy curioso por pila de cosas, entre ellas la botánica y los idiomas. Al final de su vida, no sé a cuánto llega, pero más o menos unos 10 idiomas aprendió. Y todos ellos, él mismo se enseñó. No fue a ninguna academia, no fue a nada. Y otros en el campo, por supuesto. Ahora, en el año 1792, William Carey, Guillermo Carey, es llamado por una iglesia a pastorear y dedicándose ahí medio tiempo y luego tiempo completo, él escribe lo que fue considerado el primer documento o el primer manifiesto de la necesidad de hacer misiones en la época moderna. En ese documento que está en internet, lo puede leer, a mí me encanta la historia por eso, porque podemos llegar hasta el corazón de las personas que fueron movilizadas por Dios y ver lo que de su puño y letra fue escrito. Ahí en ese documento, que está dividido en 5 partes, él nos cuenta, uno puede ver cómo el pueblo de Dios había olvidado la necesidad de las misiones. El pueblo de Dios había olvidado la gran comisión. Había una secta que había entrado diciendo que como Dios salva a todos, Dios salva a algunos que Él quiere, entonces, ¿para qué ir a predicar? Dios va a salvar a los que Él ya ha elegido. Ahora, esto tiene un nombre que después, si quiere quedarse, lo vamos a conversar justamente en la escuela dominical. Llevado al extremo nos puede llevar a hacer creer de que es cierto, si Dios ha elegido, ¿para qué voy a ir a predicar? Si Dios ya va a salvar a los que ya eligió. Pero hay un motivo por el cual tenemos que ir, aunque Dios haya elegido a los que han de ser salvos. El motivo es simple y llanamente porque Dios nos manda a predicar. Amén. No hay otra razón que justifique o que diga, pero ¿por qué tengo que ir a predicar si es que Dios ya va a salvar? Porque el Señor lo ha dicho en su palabra. Ir y predicar. El pueblo de Dios había olvidado la gran comisión. La primera parte habla de una justificación bíblica, por eso, de la necesidad de hacer misiones. La segunda parte del documento que escribió William Carey habla acerca de cómo la actividad misionera se desarrolló a través de los siglos hasta 1700, cuando él vivió. La tercera parte de ese documento, esto es increíble porque este es el dato que yo no conocía, y me gustó mucho cuando lo vi, y puede ver las tablas. Él escribió 26 tablas más o menos y datos de todo el mundo. Listó todos los países que en ese momento, todas las naciones que había en ese momento, y sacó números sobre cuántos habitantes tenían, qué religiones habían, y cómo podían ser alcanzados también. Un trabajo increíble, y que Guillermo Carey, este zapatero, había realizado. La cuarta parte del documento que él trabajó tuvo que ver con contestar objeciones o cosas que la gente ponía como excusa para no hacer misión. Y la última parte de este documento de William Carey fue el llamado a poder crear una fuerza misionera para integrar iglesias que tuvieran la misión y la visión de alcanzar a otros que no estaban siendo alcanzados. Y es así como años después él mismo sale de viaje y va a la India y se queda, lo que inicialmente iba a ser un tiempo, termina siendo el resto de su vida. Carey finalmente logró un éxito, porque ese éxito partió del corazón de Dios. Carey finalmente fue útil a la mano de Dios, siendo útil justamente a partir de lo que él podía hacer y él sabía. ¿Quién a los 14 años aprende latín por su cuenta? Yo no podría, no sé, nunca lo intenté. William Carey lo hizo. Y así una cantidad de cosas. Y el Señor utiliza lo que le ha dado a usted, lo que me ha dado a mí, en beneficio de su obra. Todo lo que Dios nos dio le pertenece a Él. Por eso hablábamos de mayordomía, y es el punto de partida, pensar y recordar que nada de lo que tenemos nos corresponde, es todo del Señor. Es todo, como dice Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él.
por los siglos de los siglos. ¿Quién esperaría entonces que un copero del rey pudiese ser capaz de reedificar todo lo que hizo? ¿Quién pensaría que un zapatero como Carey lograse algo tan grande? ¿Quién diría que Dorothy, esta ama de casa que hablábamos recién, iba a iniciar un movimiento de misiones tan grande? ¿Y qué espera el resto de la gente acerca de nosotros? ¿Qué espera acerca de usted? Los que le rodean, la iglesia. ¿Qué espera usted misma, usted mismo, de usted? ¿En qué utilizamos lo que Dios nos ha prestado? ¿En qué estamos invirtiendo lo que el Señor nos ha dado en este tiempo de vida? Por eso para mí es tan importante pensar en la vida de Nehemías y cómo él fue fiel con lo poco que tenía en un momento y cómo Dios lo multiplicó. El Señor entonces utiliza las circunstancias. El Señor concede de su gracia y su éxito para aquellos que quieren honrarle a Él. Y el Señor emplea la idoneidad que tiene la iglesia, cada miembro, cada persona en la congregación. El Señor puede usarnos, quizás no de formas tan visibles como estos que les mencioné, pero sí en el lugar donde estamos, en la iglesia de la costa, hoy, en este tiempo, porque la misión del Señor sigue siendo la misma de siempre. Y hay mucho lugar para trabajar en ella. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros y nos das tantas oportunidades, Padre, de poder buscarte, servirte, Señor, trabajar para ti, Señor. Te ruego que tú estés limpiando, Señor, nuestra mente de las cosas que estorban el decidirnos a trabajar y a cambiar, Señor, para ti. Te ruego que tú estés tocando los corazones de aquellos indecisos, de aquellas indecisas, Padre, para poder dedicarse a tu obra, Padre, que pueda salir de la costa mucha gente, Señor, buscando, Señor, proclamar tu palabra de distintas maneras, Padre. Y danos fuerza a todos, Señor, para hacer el trabajo que tú nos llamas a hacer, aún en las tareas más pequeñas, Señor, las tareas que quizás a nuestros ojos son sin importancia, Padre, pero para ti son tan importantes, Padre. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos, Padre, continúa hablando a nuestros corazones en todas las cosas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén, Señor.